Dios. Gloria a Jesús. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos da esta hermosa oportunidad de poder estar aquí una vez más para compartir con ustedes la palabra del Señor. Para mí es una gran bendición, es un honor muy grande poder estar en este lugar y poder aprender juntos con ustedes acerca de la palabra de Dios. Quiero que hagamos una oración esta tarde y le pidamos a nuestro Dios que Él sea hablando a nuestros corazones, que sea Él poniendo esta palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, para que nosotros no solamente nos deleitemos escuchando, no solamente nos deleitemos aprendiendo, sino que también nos deleitemos siendo hacedores de la palabra. Oremos a Dios. Padre Celestial, oramos esta tarde en el precioso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad, Dios, es grande. Tu fidelidad y tu amor, Señor, es inagotable. Tu amor, Señor amado, sustenta nuestro corazón día con día, Dios. Gracias, Señor, por habernos dado este hermoso día para vivirlo. Lo hemos recibido y lo hemos vivido, Dios, en la plenitud de su gracia, de su amor, de su protección, de su provisión. Somos bienaventurados, somos benditos en Cristo Jesús. Y gracias también, Padre, porque nos da el honor de poder sentarnos para poder compartir esta palabra con tus hijos, Señor. Amado Padre Celestial, yo quiero en el nombre de Jesús que esa palabra que sale de Isaías, Dios, donde dice que tu palabra no regresa vacía, sino que tu palabra alcanza el propósito, el objetivo por el cual tú la envías. Yo declaro esa palabra, Dios, en esta tarde para que tu iglesia, para que tu pueblo, Dios, sea alcanzado con el poder transformador, edificativo, salvífico, regenerador de tu palabra, Dios. Que tu palabra sea el alimento, Señor, en el alma de tus hijos, sea la medicina, sanando los corazones, Señor. Muéstranos tu voluntad, Dios, en esta tarde. Amado Jesús, trae tu voluntad al corazón de tus hijos. Si usted no cambia el corazón de tus hijos, nosotros nunca cambiaremos, Dios. Quiero ponerte en tus manos, Señor, a todos aquellos que nos ven, nos escuchan. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús y pedirle a Dios que sea usted alcanzándoles con tu gracia, tu misericordia, con tu voluntad, mi Dios. Que tu palabra, Dios mío, llegue a lo más profundo de cada corazón, Señor. Que no sea una información más en las mentes de tus hijos, sino que sea el alimento y la medicina para el alma de cada uno de nosotros. Lo ponemos todo en tus manos, Dios, esta tarde, atando y reprendiendo todo espíritu de las tinieblas y declarando que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús somos vencedores. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, una vez más, Dios los bendiga. Vamos a estar haciendo la segunda parte del tema que empezamos el domingo acerca de lo que es el reino de Dios, qué es el reino de Dios y qué es lo que impide al hombre entrar al reino de Dios. Hablamos varias cosas el domingo, puede ver la predicación, ahí está grabada en la página de la iglesia. Y vimos muchas cosas, que el no nacer de nuevo, San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo llegó a Jesús, hablaba de Mateo capítulo 7, 21, el no hacer la voluntad del Padre. También hablamos de 1 Corintios 6, 9 y 10, de cuando habla de los borrachos, los afeminados, todo ese tipo de gente, los ávaros, todo ese tipo de personas, los maldicientes, tampoco heredan el reino de los cielos. Hablamos también del libro de Lucas, cuando Jesús dijo que el que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno de entrar al reino de los cielos.
hablamos de varios razones o formas de cómo una persona no entra al reino de los cielos. Hablamos lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es todo aquello donde Cristo es rey, donde Cristo gobierna, donde Cristo se sienta para ser servido, para ser obedecido, para ser adorado y exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores. También hablamos, hermanos, lo que significa el reino sempiterno de Jesús. Hablamos de eso, es un reino que tiene un inicio pero no tiene un final. El reino de Jesucristo empezó cuando Él nace en Belén. Él crece y empieza a predicar el Evangelio. Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús empieza su ministerio y empieza a predicar el mensaje del reino, la gente empieza a recibir el mensaje del reino, lo empieza a creer y entonces Jesús empieza a establecer como rey. ¿Okay? Todo es ahí. ¿Okay? Cuando usted escucha el mensaje del Evangelio, el mensaje puro y santo del Evangelio, sin adulteración, sin mutilarlo, sin añadirle, y usted lo cree esa palabra, entonces usted está invitando a Jesús para que Jesús sea el rey de su vida. Entonces, en ese momento su corazón, se vuelve un templo del reino de Dios en su vida. Entonces, hay hogares, hermanos, que aunque tengan mucho tiempo en el Evangelio, Jesús no es el rey. Luego hablamos esto. Hay personas, hermanos, que los domingos están en las iglesias, pero los otros días de la semana introducen el pecado, toleran el pecado en su casa, promueven el pecado en su casa, lo justifican el pecado en su casa. Cuando los seres humanos, cuando el cristiano abre su corazón a Jesucristo, lo que uno piensa es que esa persona se va a rendir a Jesús como Señor y como Rey. Pero a través del tiempo nos damos cuenta de que no todas aquellas personas que abren su corazón a Jesús, no todas aquellas personas que van a las iglesias, que tienen una Biblia en la mano, tienen a Jesús como Rey. Entonces, aunque ellos pertenezcan a una institución religiosa, si Jesucristo no gobierna sus vidas, si Jesús no es el Rey de sus vidas, ellos no están participando del reino de Dios en esta tierra. Tristemente, hermanos, está pasando mucho en las iglesias. Está pasando mucho en las iglesias. Porque la iglesia de hoy es una iglesia desapercibida. Es una iglesia, hermanos, que se enfoca más en la admiración de los hombres, se enfoca más en los aplausos de los hombres, se enfoca más en los títulos, se enfoca más en lo que los hombres ven de ellos, el talento, en mostrarse a los hombres. Se enfoca más en la independencia, no depender de Dios, sino depender de sí mismo. Se enfoca más en los afanes de este mundo, se enfoca más en los entretenimientos, en las diversiones de este mundo, se enfoca más en los deseos de la carne y las tentaciones del mundo, se enfoca más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Cristo fue muy claro cuando dijo en Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas, todo lo demás será añadido por el Señor. Pero nosotros los cristianos entendemos, escuchamos ese mensaje, escuchamos ese pasaje bíblico, pero déjenme decirle, hermano, tristemente, no todo el mundo lo cree. No todo el mundo lo cree porque la iniciativa del pueblo de hoy es no tomar en cuenta a Dios en su vida personal, en su hogar, en su matrimonio, en su tiempo, en su salud, en su economía, en el talento que Dios les ha dado. ¿Cuántas personas hoy en día en las iglesias se están aprovechando de un título, se están aprovechando de una posición en la iglesia, se están aprovechando de un talento para hacer lo que ellos consideran que tienen que hacer? Para hacer cosas que los lleves a ellos mismos a autoexaltarse
eh, presentarse delante de la gente como personas capaces, inteligentes, talentosas. Entonces es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos, dentro del pueblo de Dios. Yo quiero decirte algo en esta tarde y quiero hacerlo con mucho respeto. El hecho de que tú tengas una Biblia en la mano, el hecho de que tú hayas aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, el hecho de que tengas una membresía en la iglesia, si Jesucristo no es el que gobierna tu corazón, estás fuera del reino de Dios. Para que el reino de Dios esté en tu vida y tú estés en el reino de Dios, necesitan ambas cosas: que Cristo esté en tu hogar y que tu hogar esté dirigido y gobernado por Jesús. Desgraciadamente, como te digo, hermanos, hay una mala formación, hay malas instrucciones dentro de las iglesias. Las predicaciones, las enseñanzas van dirigidas hacia otros ángulos. La gente llega a las iglesias y no van adaptándose a los propósitos de Dios, a la agenda de Dios. Llevan sus propias agendas a las iglesias. Incluso cuando no alcanzan esas metas personales, yo llamo egoísta, porque todo aquello, escuche bien, todos aquellos propósitos por lo que el hombre trabaja, por lo que el hombre se esfuerza, por lo que el hombre se apasiona, ¿okay?, que no es la voluntad de Dios, es una actitud egoísta, es una actitud de egolatría, donde las personas tratan de alimentar su propio ego, hacerse notar y alcanzar sus propias metas por encima del llamado que Cristo les mandó hacer. Cuando usted abre su corazón a Cristo, usted necesita entender a Dios en sus propósitos. Porque fue Él que te llamó, tú no llamaste a Dios. Fue Él que te buscó, tú no buscaste a Dios. Me gusta mucho lo que Jesús habla en San Juan capítulo 15. Jesús dice: porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí para que vayáis y para que llevéis frutos que agradan al Padre. Entonces ponte a pensar algo. ¿Quién te eligió? ¿Quién te llamó? Y algo importante, ¿estás dando los frutos que Jesús está esperando, que el Padre está esperando de ti? ¿Cuándo es que nosotros los cristianos no damos los frutos que agradan al Padre? Cuando ponemos todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo en nuestras propias agendas y metas personales y nos alejamos de los propósitos de Dios. Una de las cosas que Dios me enseñó una vez a mí, te lo quiero repetir en esta tarde, es la razón principal, una de las razones principales por la que muchos cristianos hoy en día, muchos cristianos no están en la disposición, escuche bien, no tienen la disposición para servir a Dios con integridad, es porque para servir a Dios con integridad se necesita renunciar a nuestros derechos. ¿Okay? Cuando usted empieza a ser un siervo de Jesucristo, usted no empieza a buscar sus beneficios, sus admiraciones, aplausos, reconocimiento. Y mucha gente dentro de las iglesias, después de que Dios les ha dado un talento, un don especial para que les sirva, usan ese don, usan ese talento, usan esa posición en la iglesia, no para glorificar a Jesús, sino para exaltarse a sí mismo delante de los hombres. Por eso es que Jesucristo habla en San Juan esto y dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar frutos. ¿Okay? Si nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestro ego, no morimos nosotros a ellos, no podemos llevar frutos a Dios. Quiero que lea conmigo el libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a estar ahí estudiando, hermanos, del versículo 18 en adelante. Y vamos a empezar a ver, hermanos, otras razones del por qué muchos
aunque están en una iglesia, no pertenecen al reino de Dios. Y otros que ni siquiera están en una iglesia, no pertenecen al reino de Dios. ¿Cuáles son las razones? Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante. Ponga atención. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta muy interesante y todo el mundo se la hace. Y todo el mundo quiere vivir la eternidad con Cristo. La gente tiene esa ilusión. Incluso la gente se muere y la gente cree que va a la presencia de Dios y que va a estar en la presencia de Dios. Sobre todo cuando los líderes espirituales, para no hacer sentir mal a las personas, les hacen decir, no, está en la presencia de Dios. Escuchen bien lo que le voy a decir. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos solamente en Cristo Jesús. Cualquier persona alrededor del mundo que tenga o practique cualquier tipo de religión o creencia religiosa, si no ha recibido a Jesucristo en su corazón como Señor, como Salvador, como su Rey, y no ha permanecido en esa obediencia, en esa voluntad de Dios, si se muere sin Cristo, no puede decir que tiene vida eterna. No puede decir eso, porque Cristo es la vida eterna. Y si una persona no tiene a Jesús en el corazón, pues no tiene la vida eterna. Entonces es importante que prestemos atención nosotros hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida espiritual. Solamente hay dos destinos eternos. Uno es con Cristo Jesús y el otro es sin Cristo Jesús. El que es sin Cristo Jesús es acompañado de tormento, de tribulación, de castigo eterno. Entonces debemos de tomar en cuenta, debemos ser conscientes y debemos de tomar una decisión correcta hacia dónde queremos llevar nuestra alma. Siga leyendo. Mas Jesús llamándole dijo, perdón. Estamos en 18. Sí, 18. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto dijo, aún te falta una cosa. Escuche bien. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sigue. Dos cosas. Desprenderse de lo que adoraba, de lo que idolatraba. Porque voy a explicarte algo, hermanos. Las cosas materiales, el dinero en sí no es malo. En muchas ocasiones es bendición de Dios, en muchas ocasiones es de bendición para tu vida y para otras personas. El problema es cuando el ser humano, en este caso los cristianos, idolatramos las cosas materiales. Nos sentimos orgullosos. Si recuerda la Biblia, hermanos, cuando en el libro de Daniel, Nabucodonosor se paró allá en la azotea de su palacio y empezó a decir, Babilonia, Babilonia, que fuiste creado con la diestra de mi poder. Ese orgullo de creerse una persona que lo puede todo, que lo sabe todo. Ese orgullo, hermanos, de esa persona, hermanos, que no da gloria a Dios. Eso es lo que hace que las cosas materiales, incluyendo el dinero, no sean de bendición en el corazón de la persona. El tener al dinero y las cosas materiales como una forma de idolatría, eso es lo que provoca daño espiritual en las personas. El dinero no es malo, gloria a Dios. Las cosas materiales no son malas, gloria a Dios. Pero que tu corazón, que tu voluntad, que tu tiempo, que tus rodillas solamente se doblen para adorar a Jesucristo, el Hijo de Dios.
Esa es la gran diferencia que hay. Esa es la gran diferencia. Y déjame decirte, al igual que este joven rico, que el dinero para él era su Dios, porque yo he explicado esto muchas veces. Todo aquello que el hombre atesora en su corazón, ese es su Dios. Ese es su Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, en su grande amor, bondad, misericordia y sabiduría, nos revela a nosotros, a los seres humanos y también a los cristianos, nos revela las cosas que nos están impidiendo a nosotros poder entrar, poder vivir, poder participar y poder vivir la eternidad en el reino de Dios. Dios siempre va a estar hablando y diciendo a tu corazón, esto te va a impedir entrar al reino de Dios. Tienes dos opciones, o lo dejas o sigues como estás, pero no hay otra opción, o entras o no entras. Si en el corazón verdaderamente hay necesidad y hay sed de la salvación, de la eternidad con Jesús, vas a estar dispuesto a dejarlo todo. Pablo dice en Filipenses 3, todo lo tengo por basura con tal de ganarme a Cristo Jesús. Ponlo en una balanza. ¿Qué es más importante en tu corazón que la gracia salvífica, salvadora de nuestro Señor Jesucristo? Tu trabajo, tu belleza física, tus logros materiales, tu talento, la admiración de la gente hacia ti, el dinero, tu profesión. Si eso es más importante que la gracia de Jesucristo, no solamente la salvación no está en tu corazón, sino que también tú estás fuera del reino de Dios. Escucha bien la palabra del Señor, hermanos, porque el que tú vayas a una iglesia no te garantiza que estás en el reino y que el reino está en ti. No, lo que garantiza que estás en el reino es que el Rey de Reyes está en tu corazón y tu corazón está sujeto a los mandamientos o a la voluntad de Dios en ese reino. Eso es lo que te garantiza todo eso. Sigamos leyendo. Dice el 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, las riquezas. ¿Sabe usted, hermanos, una de las cosas por las cuales Dios le llama a Abraham el padre de la fe? Porque Dios le pidió a Abraham lo que tenía de más valor en su vida. Era su hijo. Una vez me dijo una persona, oye, ¿por qué le llaman a Abraham padre de la fe si nunca hizo ningún milagro? Es que ese no es el punto. La palabra fe no se traduce en milagro, se traduce en obediencia, en sujeción, en entrega, en rendirse a Jesús. Eso es fe. ¿Ok? Primero, el hombre no hace milagro. El que hace el milagro es Cristo a través del hombre. Y número dos, la fe es obediencia, es creer a Dios, creer la voz de Dios, seguir esa voz. Eso es fe. Entonces, Abraham llegó el momento que Dios le dice, dame a tu hijo, el primogénito, perdón, el heredero, porque el primogénito era Ismael, pero el heredero legítimo era Isaac. Llévalo al monte Moriah y sacrifícalo. Si tú estuvieras en el lugar de Abraham y solo tiene un hijo y Dios se lo da a los 100 años, después de haber orado 25 años esperando una promesa, porque eso dilató la promesa. Cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, cuando Sara tuvo el hijo pasaron 25 años. Y si tú estuvieras en el lugar de Abraham, ¿le hubiera dado ese hijo a Dios? Eso es lo que marca la diferencia entre un verdadero hijo de Dios que camina en el reino y un cristiano que está fuera del reino. El que está fuera del reino tiene en mayor estima, para él tiene más valor lo que tiene en su corazón
que lo que Cristo le está ofreciendo y demandando como rey de su vida. Esa es la gran diferencia. Aquellos que tienen a Jesús como rey lo entregan todo. Lo entregan todo y hacen todo lo que Jesús le manda hacer. Porque tarde que temprano Dios te va a mostrar a ti y a mí también. O quizás ya lo hizo, gloria a Dios. Pero quizás lo vaya a hacer otra vez. Nos va a mostrar a nosotros si verdaderamente estamos caminando en el reino. ¿Cómo? Pidiéndonos que renunciemos o entreguemos algo que es extremadamente especial o importante para nosotros. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Este joven se puso muy triste, dice, porque era muy rico. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, atención, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Por qué? Porque el corazón de los ricos está en sus riquezas. Ese es el problema. Por eso te digo, las cosas materiales, la fama, el poder, eso extravía a las personas de la voluntad de Dios. He conocido hombres y mujeres trabajando, sirviéndole a Dios. Y han empezado una vida espiritual de servicio a Dios con mucha humildad, mucho sacrificio. Pero una vez que tienen autoridad en una iglesia, se extraviaron totalmente. Hay otros que sin tenerlo, luchan y hacen cualquier cosa por sacar al que está al frente y ponerse ellos y tomar el poder. La ambición al poder, el deleite a la fama y el amor a la riqueza material son las cosas más seguidas que Satanás usa para desviar a los hijos de Dios de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Una vez hice una pregunta, estaba un hermano dando una conferencia en un hotel y hizo esta pregunta: ¿quién cree usted que es más feliz o es feliz? ¿Un hombre que tiene 8 millones de dólares o un hombre que tiene 8 hijos? Se levantó un hermano ya mayor, muy sabio, y dijo: yo creo que el más feliz es el hombre que tiene 8 hijos. Y el orador le dijo: ¿por qué dice usted que el que tiene 8 hijos? Porque el que tiene 8 hijos está feliz y contento con lo que tiene y ya no quiere tener más hijos. Sin embargo, el que tiene 8 millones de dólares quiere tener más y más y más y más. Y es cuando caen en esa codicia, como habla Pablo primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Codician. Y entre más tienen, más quieren tener. Usted mira gente en la sociedad, en el mundo en que vivimos. Hay personas que tienen tanto dinero que si se les permitiera a ellos poder vivir, nacer 20 veces, ni 20 veces acabarían todo ese dinero. Sin embargo, siguen queriendo más y más y más y más y más y más. No hay satisfacción en su corazón, no hay felicidad. Lo que hay es afán, hay codicia y hay avaricia en ellos. Y eso es lo que provoca las riquezas, las cosas materiales fuera del amor de Dios. Okay, sigamos leyendo. Dice, estamos en el 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Es la pregunta. Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Claro que hay cosas. Creo que en términos de salvación, todo es imposible para nosotros. Todo. Todo es posible cuando Cristo gobierna nuestros corazones. Créeme que sí. En el mundo puede haber gente inteligente, gente amable, gente cortés, respetuosa, gente honrada, gente trabajadora, responsable y todo eso. Pero nada de eso
hace al hombre apto para entrar al reino de los cielos. Para que usted pueda entrar al reino de los cielos, usted necesita abrir su corazón al rey de ese reino. Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y Jesús habla en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es muy importante. Todas las cosas que son imposibles para usted, entrégueselas a Jesús. Entréguesela a Jesús. Todo aquello que usted está consciente, ¿okay?, que es un obstáculo, que es un estorbo para que usted viva, camine, participe del reino de Dios en esta tierra, entrégueselo a Jesús. Y Jesús va a convertir ese problema en una bendición en tu vida. Es muy importante. Ellos dijeron entonces, ¿quién será salvo? Jesús fue muy claro. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Entonces es necesario primero esto. Si usted sabe que en usted hay algo que le ha impedido acercarse a Jesucristo, ¿okay?, vivir en ese reino, tener a Jesús como rey, no como el 911, el de emergencia, sino ese rey a quien usted adora, ese rey a quien usted obedece, ese rey a quien usted sirve, ese rey a quien usted sigue, ese rey a quien usted trae ofrenda de gratitud, de adoración, ese rey que gobierna tu vida, ese rey que te dice lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer. Ese rey es el que te hace a ti vivir plenamente bendecido en su reino que Él estableció. Si hay algo que no puedes sobrellevar, que no puedes quitar de tu corazón, entrégaselo a ese rey. Y ese rey quitará todo eso y te dará las fuerzas, la sabiduría, la gracia, el temor, y te va a guiar para que tú te mantengas firmes en ese reino, que es el reino de Cristo en esta tierra. Quiero que leamos el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Vamos a leer otro tipo de personas que no entran al reino de los cielos. Quiero decir algo muy importante, hermano. Lo que yo estoy diciéndole ahorita es lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? Y usted analícelo, usted saque sus conclusiones, pero le voy a dar un consejo. No contradiga lo que dice la palabra de Dios. No lo contradiga. Es importante que nosotros reconozcamos en qué estamos fallando. Yo creo que el punto clave de todo esto es, verdaderamente nosotros amamos la salvación que nuestro Padre nos ha proveído en Cristo Jesús. ¿Cuánto valoramos nosotros la gracia de Dios en nosotros? Porque si a usted no le interesa la gracia de Dios, si a usted no le interesa o no valora lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si usted tiene en poca estima, en poco valor, la salvación que Cristo le ofrece, o sea, es de balde que usted se acerque a Dios. ¿Para qué? Si no le interesa. Pero si verdaderamente le interesa, preste atención a la palabra de Dios y tome las decisiones correctas. Y te lo voy a decir como muy importante, antes que sea demasiado tarde. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Miren, y manifiesta, dice Pablo, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es importante que nosotros los cristianos tomemos en consideración este pasaje bíblico, porque hay muchas personas, créanme, muchas personas dentro de las iglesias y todavía viviendo, participando en eso. Celos, en pleitos, enemistades, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera. Hay muchas personas, como te dije, que el viernes y domingo haciendo cosas del viernes y sábado, haciendo cosas desagradables, y los domingos en la iglesia levantando las manos como que si nada pasó. Hay algo muy importante, hermanos, muy importante. Podemos ocultar nuestra condición espiritual delante de los hombres, pero no podemos ocultarla delante de Dios. Me gusta mucho Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. Si lo hace para el espíritu, del espíritu segará vida, paz y vida, dice el Señor. Entonces es muy importante, hermano. Si tú quieres vivir en el reino de Dios, participar de las bendiciones del reino, de la paz del reino, de las promesas del reino, de la presencia permanente, continua de Jesús en tu vida, con tu vida, a través de tu vida, es muy importante que nos sinceremos cada día y reconozcamos nuestras faltas, pidiendo perdón a Dios y apartándonos de ella. Te voy a decir algo muy importante y quiero que te lo grabes. Dios perdona al hombre todo tipo de pecado que el hombre lo confiesa y se aparta de él. Pero Dios no perdona al hombre que argumenta y justifica el pecado en su vida. Dios no perdona las excusas. No hay excusas. Ya Jesús murió por ti, por mí. Él pagó el precio. Y tú y yo sabemos lo que nos toca hacer a nosotros para heredar el reino de los cielos. Es importante que nos sinceremos cada día. No vaya a ser que Cristo venga pronto y nos encontremos fuera del reino y tengamos una pérdida tan grande después de haber pasado años creyendo que estábamos caminando en la verdad. Vámonos a Marcos capítulo 10. Marcos 10. Quiero enseñarle a otra cosa muy importante. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Es otra de las cosas, hermanos, que tenemos que nosotros prestar atención en relación a qué debemos hacer nosotros para entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros? En esta historia se nos enseña que Jesús estaba en cierto lugar enseñando la palabra. Y muchos niños, escuche bien qué importante. Los niños se acercaban a Jesús y se los presentaban a Jesús, otros para que Jesús los bendijera. Y los mismos discípulos, escuche bien, los mismos discípulos estaban impidiendo que esos niños llegaran a Jesús para participar del reino de Dios en esta tierra. ¿Cuántas veces nosotros, escuche bien lo que le voy a decir, cuántas veces nosotros los cristianos somos la razón por la cual mucha gente no va a la iglesia, no va a Cristo Jesús? A veces los mismos cristianos provocamos en nuestros hijos, en nuestras familias,
el que ellos no tengan el deseo de acercarse a Jesucristo, porque ellos ven nuestro testimonio, ellos ven nuestro comportamiento, ellos ven nuestra conducta. Y déjame decirte algo muy importante, hermanos. Si hay una predicación que es efectiva en la vida de las personas, es el testimonio, es tu vida espiritual, cómo la vives delante de Dios y cómo la vives delante de los hombres. Hay mucho pueblo de Dios, escuche bien, muchos padres de familias, muchas familias, muchos cristianos que tienen familia, que su conducta, su comportamiento está alejando a su familia del reino de Dios, le está impidiendo venir a Jesucristo. Hay muchas personas, hermano. El asunto es que por un lado están orando para que Dios salve a su familia, pero por otro lado les están impidiendo que vengan a Jesús. Leamos 10:3, Mateo. Y le presentaba a los niños para que los tocases. Y los discípulos, ellos mismos, en vez de traerlos, ellos lo dejaban. Reprendían a los que lo presentaban, a los padres. ¿Entiende? Mire qué gran error estamos cometiendo en las iglesias hoy en día. En vez de ser, hermanos, esa prueba, esa evidencia de la grandeza, del amor, del poder, la misericordia de Dios, estamos alejando a nuestra familia de venir a Jesús. Hay un refrán que dice que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Yo te voy a decir algo muy importante, hermano. En los primeros siglos de la iglesia cristiana, Satanás atacaba a la iglesia de afuera hacia adentro. Usaba personas de mal corazón, instrumentos malos, como los emperadores romanos, para que persiguieran a la iglesia y la destruyeran. Y muchas veces quisieron desaparecer las escrituras, la palabra de Dios. Hay países comunistas como la China, como Norcorea, como Rusia, países comunistas que no permitían, no permiten que el evangelio se predique, países árabes, musulmanes, que no permiten que se predique el evangelio. Son enemigos de la cruz de Cristo. Pero déjame decirte algo. Entre más se oponen los hombres malos a la propagación y expansión del evangelio, Dios levanta más siervos que proclamen el evangelio a las naciones. Y Satanás se ha dado cuenta de eso. Entonces, el método de Satanás hoy en día no es de afuera hacia adentro. El método de Satanás para destruir las iglesias, para destruir el testimonio de los hijos de Dios, para impedir que el evangelio sea predicado a todas las personas, está levantando hombres dentro de las iglesias y los está usando con mal testimonio y los está usando para que esos hombres se encarguen de difamar, calumniar, levantar falso testimonio y hasta maldecir a otros miembros de las iglesias. Cuando la gente inconversa ve que dentro del mismo pueblo de Dios que proclamamos, que hablamos del amor de Jesús, que hablamos de hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Que hablamos y decimos, somos uno en Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros que somos el cuerpo de Cristo estamos haciendo cosas que no concuerdan con nuestra naturaleza, con nuestro llamado, ni con la voluntad de Dios, estamos provocando que la gente no se acerque a Jesucristo por nuestros malos testimonios. Creo que es una de las cosas que más daño está haciendo en las iglesias. Y como te dije, mucha gente habla mucho, Hechos 16:31. Cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Usted qué es lo que cree con la palabra creer? Creer no es venir a la iglesia.
Creer no es decir cambié de religión. Creer no es decir me bauticé. Eso no es creer. Porque hay mucha gente que cree que se bautizan y ya son cristianos. Todo el mundo se bautiza. Y no pasa nada. El verdadero cristianismo es aquel que tiene un encuentro personal con Jesús. Hay una transformación, una regeneración espiritual que se muestra físicamente, externamente. Si el corazón está transformado, si eres una nueva creación, lo vas a expresar externamente. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención a esto. Una vez que tú vives según tu identidad, entonces las personas que están al lado tuyo, ¿okay?, van a ser bendecidos. Y las promesas, escúchame, las promesas de Dios salvar a tu familia se van a cumplir en tu vida. Cuando lees Génesis capítulo 6, cuando el tiempo del diluvio, dice que todos los hombres se apartaron de Dios, todos se corrompieron, pero solamente había un hombre que era justo y era fiel y temeroso a Dios, era Noé. Pero ¿qué pasó? La fidelidad y la justicia de Noé lo llevó a obedecer a Dios, es lo que te digo. Cuando una persona verdaderamente es un hijo o es un miembro del reino de Dios, una de las características es obedecer a Dios sin cuestionar. Sin cuestionar. Dios te dice, levántate y haz algo. Sí, Señor. Ese es un verdadero hombre que pertenece al reino de Dios. Jehová le dice a Noé que vaya y construya un arca. Nunca, pero nunca había llovido. ¿Cómo es posible? ¿A quién crea eso? Él sabía que era Dios y él obedeció a Dios. Su obediencia llevó a que la mujer de Noé, los 3 hijos de Noé y sus 3 nueras fueran salvos. Pero la Biblia es muy clara que Noé era el único hombre justo delante de Dios. Si tú verdaderamente quieres que tu familia se convierta a Jesucristo, venga a Cristo Jesús, no le provoques tropiezo a tu familia. No practiques el pecado, no lleves el pecado a tu casa. No justifiques, no argumentes el pecado. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Porque hay muchos cristianos que por quedar bien con la familia, por quedar bien con el amigo, quedar bien con no sé quién, desobedecen a Jesucristo para no quedar mal con las personas y después creen que pueden justificarse delante de Dios. No te puedes justificar delante de Dios. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Un verdadero siervo de Jesús agrada a Dios, agrada a Cristo por encima de todos y de todo. Ponte a pensar, ¿estás dispuesto a agradar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios por encima de todos y por encima de todo? Si es así, eres un ciudadano del reino y te felicito. Pero si no es así, preocúpate. Sigamos leyendo. Estoy en el versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Juanito, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Eso qué significa? Cuando una persona tiene un corazón lleno de orgullo, de envidia, de celo, rencor, de maldad, de codicia, malicia, sed de venganza, no tiene un corazón como de un niño. Analice usted las cualidades espirituales de un niño y luego compárelas con sus cualidades personales. Si usted y yo alcanzamos a tener ese corazón, esa mentalidad que tiene un niño, su inocencia, el que no guarda rencor, la pureza de corazón, si alcanzamos ese nivel de humildad, es porque estamos caminando en el reino de Dios. Necesitamos entenderlo.
para que podamos entrar al reino de Dios, necesitamos tener el corazón, la mente, la actitud como un niño. No un corazón rencoroso, envidioso, vanaglorioso, nada de esas cosas. Si todavía hay esas cosas en tu corazón, tienes que desprenderte de ello para que tenga acceso al reino de Dios en esta tierra. Vámonos, Apocalipsis. Capítulo 21, versículos 6 al 8. Quiero que leamos acá también. Apocalipsis 21, del 6 al 8. Otra cosa muy importante, hermanos. Usted se va a dar cuenta aquí algunas actitudes y comportamientos que también privan al hombre totalmente de entrar al reino de los cielos. Lea conmigo, 21:6. Quiero darle gracias y gloria a mi Señor Jesús. Y me dijo, hablando Juan de lo que Jesús le dijo, y me dijo, yo hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Escuche bien, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Cuál es el punto clave? El que venciere. El que venciere. Es importante. Tenemos muchas cosas que superar, que vencer en nuestras vidas. Tenemos que vencer el desánimo, la frustración, el cansancio, a veces el enojo, a veces, las tentaciones, las opresiones del enemigo, nuestra imperfección humana. Tenemos que vencer muchas cosas. No es solamente venir a aceptar a Jesús, me bauticé y ya está. No funciona así. No funciona así. Tienes que vivir constante. En el conocimiento, en el temor y la obediencia a la palabra de Dios. Constante. Eso es muy importante. Entonces, cuando tú caminas constantemente ahí, la voluntad de Dios, cada vez que vienen las adversidades, los problemas, tú los enfrentas en el nombre de Jesús y los vences. Entonces tú eres heredero de todas las cosas. Pero si te dejas vencer por los deseos del mundo, por el pecado, por el rencor, por el odio, por la vanidad, por la arrogancia, y te dejas vencer, dice Jesús que el que se deja vencer por alguien es un esclavo del que lo venció. Entonces no hay ninguna herencia en tu vida en el reino de los cielos. Necesitas vencer sí o sí en el nombre de Jesús. Vamos, sigamos leyendo. Estamos en el versículo 7, ¿verdad? 21:7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Las palabras que usted ve en el versículo 7 son futuras. Yo seré, él será. No dice tú eres y tú eres. No, él será y yo seré. ¿Cuándo? Cuando tú venzas. Hay mucha gente que no quiere batallar. ¿Saben? He conocido mucha gente en las iglesias que lo quieren todo gratis. Toman el evangelio como algo gratis. Incluso usted predica hoy, no, ya Jesús pagó por todo, no tienes que hacer nada. Qué gran error, qué gran mentira ha metido el diablo en las mentes de muchas personas. Hay personas que no quieren batallar. No quieren. Por eso es que andan de iglesia en iglesia buscando a ver qué lugar le dicen lo que quieren escuchar. Cuando uno va a la iglesia, escuche lo que le voy a decir. Uno no debe de ir esperando escuchar lo que uno quiere escuchar. Cuando uno va a la iglesia, uno debe de ir con el corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Es la gran diferencia que hay. Por eso hay personas, hermanos, que se cambian tanto de iglesias que ya ni siquiera saben a qué congregación pertenecen. Ni siquiera saben cuál es su pastor original. La persona con que tú empezaste el cristianismo es la persona que es tu pastor.
y esa persona tiene la autoridad delante de Dios sobre tu vida. ¿Cuándo esa persona es que ya no tiene autoridad sobre tu vida? Cuando tú te vas a mover de la iglesia y vas y hablas con él. Y le dice, hermano, le agradezco todo lo que hizo. Queremos movernos con mi familia. Y entonces esa persona viene y ora por ti. Entonces, donde quiera que tú vayas, la autoridad del otro pastor te va a cubrir. Pero una persona que se va de la iglesia y ni siquiera dice a Dios, no hay ninguna autoridad ministerial sobre su vida. No tiene pastor en su vida. Entonces esa persona, aunque oren por él, esa persona vive como que es ovejas sin pastor. Pero no es que no hayan pastor, sino porque así quieren vivir. Porque no quieren estar sujetos a la voluntad del Señor. Versículo 8. Miren lo que pasa acá. Pongan atención. Pero los cobardes, cada vez saben que es un cobarde, es una persona que abandona todas las batallas y todas las luchas. Es una persona, hermanos, que abandona los compromisos y las responsabilidades de la iglesia. Que le gusta andar buscando un lugar donde no le digan que tienen que hacer nada. Es cobardía eso. Un verdadero cristiano es un soldado de Jesucristo. Y los soldados de Jesucristo caminamos firmes en la fe. Si tenemos que enfrentar lo que tenemos que enfrentar, lo vamos a enfrentar en el nombre de Jesús. Pero acobardarse y echarse para atrás, renunciar, abandonar las batallas espirituales, no te hace apto para entrar al reino de los cielos. Cancela todo eso. Te cancela el derecho de entrar al reino de los cielos. No hay que ser cobarde. Hay que ser valiente en el nombre de Jesús. Por eso es que Cristo dice estas cosas. El reino de los cielos, escuche bien lo que dice Jesús. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Los cobardes no pueden. No pueden. Aquellas personas que no quieren pagar el precio, aquellas personas que no quieren sufrir, aquellas personas que ven las luchas espirituales y no se corren, son personas que se acobardan. Usted tiene que pelear la batalla en el lugar que Dios lo puso. Usted tiene que dar frutos en el lugar que Dios los plantó. Usted tiene que confrontar al diablo en el lugar que es necesario confrontarlo. Pero no huir de las circunstancias, de los problemas, no huir de las batallas, no huir de aquellas luchas espirituales que te ayudan a mantenerte de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Eso dice la palabra. Sigamos leyendo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te das cuenta? Si no es en la eternidad con Jesús, ¿a dónde cree que se va a ir? ¿Qué es un incrédulo? Lo he repetido muchas veces. Un incrédulo es una persona que conoce la voluntad de Dios, pero decide vivir su propia voluntad. Ese es un incrédulo. Un idólatra es una persona que su corazón está idolatrando algo o alguien que no es Cristo Jesús. Ya saben lo que es un homicida. Hay dos tipos de homicidas. Está el homicida físico y está el homicida espiritual. El homicida físico es aquella persona que le quita la vida física a otra persona. Y el homicida espiritual es aquel que le quita la vida espiritual a otra persona. Dice el apóstol Juan, el que aborrece a su hermano es un homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Hay muchas personas, escucha bien, muchas personas dentro de las iglesias que son homicidas. Hay personas que se han tomado el atrevimiento
de echar de las iglesias a las ovejas del Señor, solo porque no concuerdan con sus proyectos y sus planes egoístas. Nadie tiene el derecho ni la autoridad de echar a nadie de la iglesia. Es Dios quien se encarga de todo eso. Tu responsabilidad es ayudar a formar, a corregir, a guiar al pueblo de Dios conforme al modelo de Jesús, guiarlo a la presencia de Dios. Ese es tu trabajo. No es correr a la gente, no es traer tropiezo a la gente, no es poner obstáculo a la gente. No es eso tu trabajo. Pues hay muchas personas que espiritualmente están cometiendo este grave delito. Como dice Juan, primera de Juan, y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Presta atención. Siempre presta atención, hermanos. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Es para bendición a la gente o es para tropiezo? ¿Estás motivando a la gente a acercarse a Jesús o estás motivando a la gente a alejarse de Cristo? Va a llegar un día donde se nos va a revelar nuestra verdadera identidad a todos. Porque muchas personas consideran que están bien. Pero sin embargo, cuando lleguen a la presencia de Dios, es cuando se van a dar cuenta si verdaderamente están correctos delante de los ojos de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Segunda de Pedro, quiero que leamos este. Segunda de Pedro, capítulo 1, 10 y 11. Vamos a leer otras razones por las cuales muchas personas se les dificulta entrar al reino de Dios en esta tierra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Mira lo que dice. Por lo cual dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Pedro está diciendo lo que dice el versículo 5 en adelante, donde dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que perseveremos, que pongamos de nuestra parte, que añadamos todo esto a nuestra fe. Porque no solamente es decir, yo creo en Jesús, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Necesitamos esforzarnos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de nuestra parte, ¿ok? Dice la Biblia en 2 Corintios 7:1. Puesto que tenemos tales promesas, mira lo que dice. Dice, perfeccionemos la santidad, dice, despojémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, dice Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Es muy importante, hermano. Tenemos que poner de nuestra parte. Dios pone su fe en nuestros corazones, porque la fe salvífica no la produce el corazón del hombre. La fe la produce la palabra de Dios en nuestros corazones. Es lo que habla Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero una vez que la palabra de Dios es puesta por el Espíritu Santo en nuestros corazones, usted y yo necesitamos añadir a la fe nuestro esfuerzo, entrega, virtud y todo eso. ¿Para qué? Para que no nos mantengamos ociosos y no caigamos de la gracia de Dios. Entonces, si nosotros dejamos de poner nuestra parte, lo que nos corresponde a nosotros poner en esta ecuación, en esta necesidad de la salvación de nuestras vidas,
desgraciadamente nos estamos alejando del reino de Dios. Yo dije esto predicando, hermano, basado en Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. En los cielos así como en la tierra, perdón. Entonces cuando dice, hágase tu voluntad, está refiriéndose que vamos a someternos a esa voluntad. Vamos a rendirnos a los propósitos de Dios. ¿Okay? Y el propósito de Dios es eso. Dice la Biblia, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No solamente es abrir tu corazón a Jesús, sentarte con los brazos cruzados y decir, ya la hice, ya soy salvo, salvo siempre salvo. No funciona así. Necesitamos nosotros poner de nuestra parte lo que nos corresponde poner a nosotros. Pablo dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuércense a entrar, dice Jesús, porque muchos querrán entrar y pocos los lograrán. Es muy importante que una vez que abra tu corazón a Jesús, tomes la decisión de esforzarte en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios, para que tu corazón, para que tu vida, para que tu alma, todo tu ser permanezca firme en el reino de Dios en esta tierra. Es necesario para que tengamos entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Seamos tomados como dignos de entrar al reino de los cielos en esta tierra. Ahora, quiero que leamos ahí mismo, mismo en el capítulo de Primera de Pedro, déjenme ver, te le digo, hermano, capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, del versículo 21 al 22, para que usted se dé cuenta de lo que pasa. 21-22. Dice así, no, del 20 al 22, Primera de Pedro 2, 20-22. Dice el 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Escuchen lo que dice. Porque por ahí te dicen, salvo, siempre salvo. No funciona así. No funciona así. Siempre menciono Efesios 2:10, donde dice la Biblia que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Usted fue creado, si es cristiano, usted fue creado en Cristo Jesús. Se lo voy a decir de otra forma. Dios sacó una réplica de Jesús y la puso en usted. Usted es una copia de Jesús. Usted fue creado conforme a la imagen de Jesús. Eso es lo que habla Efesios 2:10. Ahora, el propósito por el cual nuestro Padre Celestial lo creó a usted, basándose en el modelo de Jesús, es para que usted ande en buenas obras. En las buenas obras. ¿Cuáles son? Las que Él preparó de antemano. Entonces, no solamente es aceptar a Jesús, sino andar haciendo la voluntad de Dios y caminando en la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios. Pero una persona que abre su corazón a Jesucristo y sigue pecando y sigue haciendo lo malo, sencillamente no está en la voluntad de Dios. No estás cumpliendo el propósito por el cual fue llamado. No lo estás haciendo. Y el final de esas personas no es agradable. No es la eternidad con Jesús, es la eternidad sin Cristo Jesús. Mire, léalo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, escuche bien, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Atención, hablamos de Apocalipsis, el que venciere, ¿okay? Necesita vencer. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Entiende eso? Pero el que no vence, el que ha sido vencido, se vuelve esclavo de quien lo venció. Eso presta atención siempre, hermanos. ¿Okay? Siempre atención a eso. Es así. Dice así, porque el que es vencido, el 20 dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor. Por eso cuesta, escuche bien, por eso cuesta al descarriado reconciliarse con Jesús. Porque la Biblia dice que 8 espíritus peores que el que tenía vienen a tomar control de su vida. Imagínense
Si antes de venir a Jesús estaba echado a perder, ¿cuánto más es cuando se aparta o ha sido vencido por el pecado? Sigamos leyendo. Porque mejor, dice, les hubiera sido no haberme conocido. Qué tremendo. No haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido, dice, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Cuántas personas han pasado eso? ¿Cuántas personas han sido vencidos por la tentación, por el pecado, por la maldad, por los deseos del mundo, por odio, rencor, resentimiento? ¿Cuántas personas? Su estado espiritual es peor que antes de venir a Jesús. Lea el versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es el versículo que te dije anteriormente. Si usted se deja vencer por algo, por alguien, usted es un esclavo de ese algo o de ese alguien. Si usted se rinde totalmente a la voluntad de Dios, usted es un siervo de Jesucristo. Y es lo que muchos cristianos hoy en día se están experimentando. Usted va a una iglesia y usted pregunta ¿cuántos están en victoria? Todo el mundo dice estar en victoria. ¿Cómo puede una persona decir que está en victoria si no está dispuesto a enfrentar al enemigo y vencerlo en el nombre de Jesús? Una persona que no está dispuesto a pelear la batalla de la fe, la buena batalla de la fe, ¿cómo puede decir que está en victoria? Una persona que la ambición, que la codicia, la vanagloria de este mundo, que la riqueza material, las cosas terrenales, que la diversión, el entretenimiento lo atrapó, ¿cómo puede decir que está en victoria? Una persona que no tiene la capacidad ni el interés para perdonar a las personas, que hay rencor, resentimiento, envidia, celo, contienda, ¿cómo puede decir que está en victoria si es esclavo de todos esos sentimientos? Eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Y es lo que ustedes debemos entender. Si verdaderamente usted pertenece al reino de Dios, usted tiene que caminar en victoria. Eso es lo que Pablo habla en Romanos, capítulo 8. Dice, nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tribulación, angustia, persecución, cárceles, desnudez, todo eso habla Pablo. Pero dice, nada nos separará. Entonces hay algo que te quiere separar del amor de Dios. Si estás pensando que no, ya la hice, estás equivocado. Hasta que Pablo iba a la presencia de Dios, segunda de Timoteo 4, 6 al 8, Pablo dije, ya la hice. Cuando dijo, he peleado la batalla, he guardado la fe. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la batalla, he guardado la fe. Ahora solamente me queda esperar del juez justo la corona de la vida. Y no solo a mí, sino a aquellos que esperan, que aman su venida. Pero Pablo nunca dijo estas frases de segunda de Timoteo 4, 6, 8. Pablo nunca antes le había dicho. Porque él nunca pensó de que aceptara a Jesús y ya se acababa ahí. No. Él empezó a pelear la batalla. En Filipenses capítulo 3 dice estas frases. No pretendo, no es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, dejando atrás todos los pasados, me extiendo hacia adelante, hacia el premio, al supremo llamamiento con que fui llamado o asido por Cristo. Él nunca dijo, he peleado la batalla, ya la hice, mientras estaba caminando en esta tierra. Él lo dijo hasta que llegó el momento de que Jesús lo llamó a su presencia. Eso es lo que tú y yo debemos entender. Podemos decir, ya acabamos la carrera, hemos guardado la fe, hemos peleado la batalla, hemos coronado nuestra carrera cuando Jesús nos llame a su presencia. Entre tanto, necesitamos seguir luchando y batallando, peleando, enfrentando al enemigo, no abandonando las luchas, las batallas,
no dando la espalda a Jesucristo, no renunciando a tu llamado, no acobardándose en las circunstancias difíciles. Hay que enfrentarlas en el nombre de Jesús, y después de haber acabado, dice Efesios 6:13, estar firmes en Cristo el Señor. Es muy importante. Una persona que se voltea a ver atrás, eso lo hablamos el domingo, donde Jesús dijo que el que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno, no puede entrar al reino de los cielos. Necesitamos terminar lo que empezamos, y la única forma para poder terminar lo que empezamos es enfrentar todas las batallas que tenemos que enfrentar y vencerlas en el nombre de Jesús, y no permitir ser vencido o esclavizado por ninguna de ellas. Ok, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Espero que en esta tarde hayamos aprendido algo, y prestemos atención, hermanos. Prestemos atención. Lo que Mateo 7:21 Jesús habla es una realidad. Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Preocupémonos por hacer la voluntad de Dios, y lo demás Dios lo va a acomodar a su tiempo. Pero lo primero es lo primero: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo va a acomodar. No pierdas de vista el galardón, no pierdas de vista tu llamado, no pierdas de vista la voluntad de Cristo para contigo, que cuando tú pones la mirada en Jesús, como dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no te quede espacio ni tiempo para ver a los lados. Camina hacia adelante por ese desierto, como dice la Biblia, como viendo al invisible. Que Dios te bendiga, te dé fuerza, te dé entendimiento, y lo más importante, fortalezca tu fe para que podamos estar firmes en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, y cuando Él venga por su iglesia, podamos ascender con Él hacia los cielos. Quiero que hagamos una oración ahí donde está, y le pidamos a Dios que fortalezca nuestros corazones. Ore, Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Nos acercamos, Señor, en esta tarde delante de tu presencia, delante de tu trono de gracia lo hacemos, Señor. Queremos darte gracias, Padre, por tu infinito amor, bondad y misericordia, y queremos agradecerle, Señor, por este momento que nos permitió poder compartir tu palabra con tus hijos. Yo sé, Padre, que tu palabra no regresa vacía. Yo oro, Padre, para que tú vengas tocando el corazón de tus hijos. Donde quiera que esté un hijo suyo, Padre, tú traigas entendimiento y sabiduría, traiga gracia y traiga, Señor, temor a nuestros corazones, Padre, para que podamos vivir, Señor, perseverando en tu palabra, en tu voluntad. Podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Podamos poner en práctica ese consejo santo, sabio que usted nos da cada día, Dios. Padre, te entregamos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para que tú quites de nuestro corazón todo aquello, Padre, que nos impide poder caminar, poder vivir, poder perseverar en tu voluntad. Bendice a tu iglesia donde quiera que estén. Guarda sus corazones, guárdalos en perfecta paz. Que la paz de Jesucristo gobierne sus corazones, Señor amado, y podamos caminar firmes, Señor, hacia el final de nuestra peregrinación en esta tierra. Perdona, Señor, el pecado de tu iglesia. Perdona, Señor, toda incredulidad, todo pecado, toda maldad. Y trae a nuestros corazones, Dios, esa fe inconmovible, Padre. Tu palabra dice que nuestro amado Jesús, un día antes de morir, un día antes de ser entregado, Él oró por sus discípulos y Él dijo: he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado al Padre. Yo oro, Padre, para que usted, Señor, fortalezca nuestra fe. Que las circunstancias, las enfermedades, las necesidades, las carencias, las luchas, las batallas, todo lo que es contrario, Dios, no debilite nuestra fe, sino que fortalezca nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, Dios, por tu
inmensa misericordia, por tu grande amor con que usted nos ha amado. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en esta tarde. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre. Gracias, porque en el nombre de Jesús podemos decir claramente, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y su nombre es Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Con el favor de Dios, mañana vamos a estar por acá. Mañana. Que la paz de Jesús esté con ustedes y que el Espíritu Santo nos guíe por senda de justicia por amor a su nombre. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos orando y sigamos, hermanos, esforzándonos en la gracia de Dios. Pongamos en práctica lo poquito, lo mucho que se nos ha revelado, pongámonos en práctica, porque de eso depende nuestra fortaleza y nuestras victorias espirituales. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.